Hola, Dolores, buen día. Sí, buen día. Estás al aire, Dolores. Hola, buen día. Nos ¿Cómo cortó están? inmediatamente el operador y acá estamos. Bueno, buen día, Dolores. Estamos con Dolores Lucero, una amiga y compañera que está en la ciudad de Buenos Aires. Así es. Contanos un poquito, Dolores, porque hace mucho que no hablamos, de qué estás haciendo, cómo estás, cuál Bueno, es tu primero actividad. saludarlos a todos. Un saludo grande a vos, a Juan, a toda la audiencia. Sí, estamos acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ya hace un tiempo que estoy trabajando aquí, convocada para formar parte del equipo de la Universidad de la Defensa Nacional. Bueno, en un contexto como el que todos conocemos, que bueno, que requiere mucho esfuerzo y sobre todo mucha responsabilidad, Ujú. pero bien, bien, con las preocupaciones lógicas de la situación y tratando de colaborar en todo lo que se pueda, ¿no? Eso es perteneciente al Ministerio de Defensa. Sí, la Universidad de la Defensa es una suerte de organismo descentralizado del Ministerio de Defensa de la Nación, creada en el año 2014. Ujú. Así es que es una universidad joven, vista como tal, pero la formación académica de las Fuerzas Armadas tiene su trayectoria y bueno, a partir de la sanción de la ley se crea la universidad. ¿Qué es lo que permite? Permite una jerarquización de la formación académica. Las Fuerzas Armadas tienen formación en profesiones civiles, como lo hemos podido ver sobre todo en estas épocas, con una calidad importante y bueno, la figura de la universidad ha permitido reforzar eso. Dolores, te pregunto esto, ¿esta universidad está dedicada única y exclusivamente a la gente de las Fuerzas Armadas o permite el ingreso de los civiles, digámoslo así en términos? No, las unidades académicas, o sea, están destinadas a las personas, hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, pero esto no quiere decir que la universidad no tenga otras ofertas académicas que permitan al público en general participar de Ajá, ellas, como diplomaturas o maestrías o distintas instancias de formación, ¿no? ajá. Y en este caso, bueno, próximamente para la diplomatura en comunicación y defensa, una diplomatura internacional, y hay una apertura y una interacción permanente de la Universidad de la Defensa con otras instituciones educativas y también con personas que no integran la carrera militar, ¿no? Claro. Así es que, bueno, prácticamente como todas las universidades, hay una extensión, como se le llama en el ámbito universitario, A otros con ámbitos, a otros ámbitos. exactamente, exactamente. Claro. Además, por ejemplo, la Universidad de la Defensa tiene su editorial, un DEF Libros, Ujú. que bueno, que también tiene publicaciones respecto a investigación en materia de defensa, pero también en otros temas que no son específicos de la fuerza. Claro. Bueno, Buen día, Dolores, ¿cómo te va? ahí está. Juan, Buen día, Juan, qué gusto escucharte. ¿qué tal, Dolores? Oye, una pregunta. ¿Hay mucha inserción de mujeres allí en la universidad? Bueno, desde hace algunos años sí se puede ver que casi un 30% de las Fuerzas Armadas son mujeres Ujú. y bueno, hay como una política de esta igualdad de género que nosotros Claro. denominamos, pero también es cierto que no ha sido visibilizado, sobre todo en los últimos años, ¿no? Nosotros, por ejemplo, bueno, hoy contamos con la primer piloto de avión caza mujer, eh, que bueno, no sé si habrán visto la noticia, Sí, en la sí, provincia de Mendoza. sí. Entonces, y en el despliegue que han hecho las fuerzas en el contexto de la pandemia, también se puede observar la participación de muchas mujeres dentro de las fuerzas. Ujú. Eso sí, podría decir que sí, que hay una amplia inserción, que por supuesto iremos viendo que Claro, eso mejor crece. y aumente. Exactamente, exactamente. Es algo absolutamente positivo, Sí, por sí, supuesto. seguramente. Dolores, y te pregunto, ayer hubo un acto importante allí del tema de las Fuerzas Armadas por parte del presidente de la Nación.
Pero no Sí. terminé de entender cuál era el planteo, cómo era, así que te pregunto, porque vos seguramente lo conoces mejor que yo. Eh, Bueno, so- el presidente sintetizó una situación que se venía dando desde hace muchos años en torno a la remuneración y al reconocimiento, en definitiva, del trabajo de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, y que esta lógica también convengamos que por ahí se dio en otros ámbitos, ¿no? De estos pagos que se le suman a los salarios pero que no son remunerativos. En ese sentido, y creo que también la necesidad del fortalecimiento de la defensa y de unas Fuerzas Armadas totalmente integradas a un proyecto nacional, como es el que plantea nuestro gobierno, requería que ese reconocimiento se traduzca todos los meses y sobre todo al momento en que un oficial se retira, ¿no? Ujú. Porque vos como abogado, Enrique, sabes lo que significa un no remunerativo. Sí, Mientras sí, que estamos no activos, mejora la jubilación. exacto, mientras estamos activos nos alcanza más o menos para vivir, pero una vez que cumplimos la tarea, terminamos nuestro trabajo, esa previsión social en el ámbito de las fuerzas, bueno, se veía realmente deteriorada. Y Ujú. esto es lo que anunció ayer el presidente, es decir, todos estos montos que a lo largo de muchos años, él dio los ejemplos de algunas personas que habían iniciado un juicio Ujú. justamente contra el Estado al cual sirven, también lo aclaró. O sea que es una situación Sí, muy, no muy, solo sí. compleja, sino que hasta contradictoria. Entonces, bueno, creo que el anuncio es importante porque por ahí no nos damos cuenta del esfuerzo, no solo que está haciendo el Estado, sino que el Estado necesita el acompañamiento de todos sus sectores. Y las Fuerzas Armadas han tenido y tienen hoy un rol primordial. Entonces, decir hoy que el reconocimiento de ese trabajo se va a hacer prácticamente en lo inmediato, pero sobre todo para cuando esos hombres y mujeres hayan terminado su carrera, creo que es muy importante, es un fortalecimiento, es un incentivo y un reconocimiento que nos permite seguir transitando este camino de las Fuerzas Armadas con un fuerte espíritu democrático y totalmente integradas a un proyecto nacional. Claro, así que digamos, en definitiva, lo que hacen es incorporar todos esas bonificaciones como parte del sueldo en carácter remunerativo. Exactamente. El, Todas esas incorporaciones extras, digamos, sí, los van a pasar a famosos, integrar claro, van a pasar a integrar el el salario salario. y esto se va a impactar, por supuesto, en sus aportes previsionales, en su cobertura médica y todo lo que implica los derechos de un Sí, trabajador. de todos modos, además hubo un reconocimiento por la tarea que habían venido realizando durante la pandemia el ejército, que también es Ah, importante. sí, absolutamente, absolutamente. Este, Más de 60.000 personas de las Fuerzas Armadas movilizadas a lo largo y a lo ancho del país, con más de 8.000 tareas asignadas al día de la fecha, y ujú. todo lo que ya hoy están haciendo y van a seguir haciendo mañana, por supuesto. Y todo, a ver, otra cosa, les comento, la, la, la interacción entre el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y los municipios o los gobiernos Ujú, provinciales ha sido, creo que también destacable, ujú. absolutamente destacable, porque convengamos que no estamos acostumbrados a ver esta empatía entre las fuerzas, su capacidad de logística, tienen una enorme capacidad de organización, de logística, además de las capacidades de conocimientos y de producción, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas han puesto a disposición sus profesionales en materia de salud, sus laboratorios, sus Ujú. talleres textiles, ¿sí? Sus medios de transporte terrestres, aéreos y marítimos. Es decir, y en el medio de esta pandemia también las Fuerzas Armadas han estado eh, colaborando para poder mitigar los desastres del fuego en la provincia de Santa Fe. Es Claro. decir, hay una capacidad, y el ministro Agustín Rossi lo ha dicho en varias oportunidades, que se ha desplegado y es el despliegue más grande después de la guerra de Malvinas, ¿no? De las Ujú. fuerzas. Ah, mira vos, qué Y interesante es, eso. sí,
Sí, sí, desde el año 82 podemos decir que es el despliegue más grande de las Fuerzas Armadas del territorio de la Argentina, y da mucha satisfacción ver las fuerzas integradas y una sociedad que las reconoce. En cada lugar en el que están trabajando son absolutamente reconocidos, valorados, y se les agradece con demostraciones claras la tarea que llevan adelante. Bueno, Dolores, no te vamos a demorar más, sabemos que tenés que ir a trabajar, así que... Y sí, las conexiones por internet nos obligan a no demorarnos mucho porque los Zoom, las reuniones virtuales... Sí, pero ¿sabés qué es lo que te quisiera pedir? Si en algún otro momento podemos charlar sobre el tema de fabricaciones militares o... sí, la tarea que hace Defensa en ese tema de las empresas de militares, que son muy importantes en muchos pueblos, muchas ciudades del interior de la República Argentina. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que fue el cierre de Azul en esta última etapa, así es, que fue un drama, y es un drama. Lamentable. Entonces, que realmente tendríamos que pensar, digamos, y ver cómo está la situación, y por ahí nosotros estamos lejos y no podemos llegar a ver ni comprender la realidad, y nos parecía... Bueno, que en otro momento podemos charlar. Yo te adelanto algo así un poquito, o sea, si bien, bueno, hay cuestiones más específicas, pero también el ministro lo ha manifestado. En materia de defensa hay una clara decisión política de un fortalecimiento en recursos, en conocimientos, y en esto también entra, por supuesto, lo que tiene que ver con fabricaciones militares y volver a recuperar esa gran industria del ejército, que no solo está puesta al servicio de la defensa en sí, sino también que es muy necesaria para otros ámbitos. Y en ese sentido, el ministro también lo ha dicho, una vez que se pueda encaminar, no contábamos con una pandemia, esta es la realidad. Claro. Una vez que se pueda encaminar, hay una decisión política de destinar recursos a ellos. El anuncio de ayer muestra esa clara voluntad política, pero sobre todas las cosas va a haber una prioridad para poder tratar paulatinamente de reincorporar a aquellas personas que perdieron su fuente de trabajo, como en Fan Azul, claro, que vos hacías referencia, y en otros lugares. Entonces sí, te adelanto que todo eso no solo se está trabajando, sino que aún en este dificultoso momento se está volviendo a poner en marcha. Muy bien. Bueno, Dolores, muchísimas gracias. No te molestamos más. Bueno, estamos en contacto. Un abrazo grande, un gusto oírlo. Gracias a vos.